Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. Hoy veremos la historia completa del tatuaje tradicional japonés, partiendo desde sus comienzos como método de castigo hasta llegar al día de hoy. En ese lapso de tiempo veremos la profunda evolución que experimentó el Irezumi, tanto en la técnica como en las tecnologías utilizadas. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Los tatuajes en el periodo Jomon. Empezaremos este viaje hablando sobre los tatuajes tribales que existían en la antigüedad en Japón. Antes de entrar en tema, debemos aclarar que los tatuajes en las tribus en distintas partes del mundo es algo que se genera de manera espontánea, en las cuales cada cultura inserta tinta en la piel creando diversos diseños que pueden tener un significado espiritual, de protección o ritualístico. En el Japón antiguo habrían existido tatuajes entre algunas de las tribus del archipiélago. Esto se especula debido a unas estatuillas de barro que datan de esta época, miles de años antes de Cristo. Los expertos creen que estas estatuillas presentan unos tatuajes por todo su cuerpo. Lo que sí es seguro es que en el sur de Japón, en las islas Amami y Ryukyu, existió una tradición en la cual las mujeres se hacían un tatuaje conocido como Hajichi, que se extendía desde la punta de los dedos hasta el codo. Los tatuajes en las manos de las mujeres indicaban que habían contraído matrimonio. Las novias recibían bendiciones una vez que el tatuaje era completado, y su carga simbólica era la de un ritual de paso a la madurez. Los patrones y símbolos de estos tatuajes variaban en cada isla, y había algunas en las que se creía que si la mujer moría sin terminar su Hajichi, sufriría en el otro mundo. También debemos mencionar a los antiguos pueblos del norte de Japón, los Ainu. En esta cultura, las mujeres se tatuaban el área alrededor de los labios y las manos como símbolo de belleza y también como protección. Se estipula que también durante estas épocas, en muchas regiones de Japón, de norte a sur, se habría extendido la costumbre de tatuar el cuerpo. Pero, a mediados del siglo VII, el ideal de belleza cambiaría ampliamente en Japón por la introducción del confucianismo, donde valoraba más la belleza natural y desfavorecía el maquillaje y las modificaciones físicas. Por este motivo, se cree que la práctica del tatuaje fue disminuyendo y como consecuencia también disminuyó su aparición en obras de la literatura y del arte. Debemos aclarar que este tipo de tatuajes tribales no tienen casi ninguna relación con los tatuajes que conocemos hoy en día. Sin embargo, es necesario mencionarlos para conocer la historia y la forma de los primeros tatuajes en Japón. Los tatuajes en el periodo Edo. Gracias a la paz social alcanzada durante el periodo Edo, el Irezumi resurgiría y sentaría las bases de lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, su comienzo no fue tan agradable. En el año 1720 fue cuando la clase dirigente introduce los tatuajes denominados Irezumi, que, aunque hoy en día es un sinónimo de tatuaje tradicional japonés, en la época era así como se describía a los tatuajes como método de castigo para las personas que habían cometido delitos graves. En este punto es donde los tatuajes comienzan a ser vistos de manera negativa por parte de la sociedad al estar vinculado a criminales. Pero, a pesar de este frívolo comienzo, los tatuajes también empezaron a insertarse en otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, entre las cortesanas de los distritos del placer, ocasionalmente practicaban el Irezumi, con algunos de sus clientes más valiosos, para simbolizar su unión y su fidelidad. Esta práctica se llamó Irebokuro, y consistía en tatuarse simplemente un punto negro, tanto en el cliente como en la cortesana. Con el paso de los años, el arte y la técnica del Irezumi siguió evolucionando progresivamente, pero fue cuando se fusionó con el ukiyo-e, que son las silografías japonesas,
cuando da su primer gran salto evolutivo. Debemos recordar que en los grabados de ukiyo-e se abarcan diversas temáticas, como paisajes, plantas, animales, criaturas míticas, deidades, mujeres, hombres y muchos temas más. De esta manera, el Irezumi, influenciados por el ukiyo-e, se enriquece y comienza a aparecer una variedad más amplia de diseños y con una calidad mejor que nunca. Pero fue a partir de 1827 cuando el tatuaje japonés experimentó otro gran salto evolutivo y un giro completo en su imagen. Esto se debe a que fue en esta fecha cuando el maestro del ukiyo-e, Kuniyoshi Utagawa, publicó una serie de obras basadas en el Suikoden, una novela de origen chino que cuenta la historia de 108 forajidos que se rebelan contra un gobierno corrupto. Para acentuar el lado heroico y legendario de estos forajidos, Kuniyoshi los ilustra con enormes tatuajes que representaban criaturas mitológicas y símbolos religiosos que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Cuando las clases trabajadoras se sintieron identificadas con el mensaje y la imagen heroica de los guerreros del Suikoden, numerosos artesanos de la época empezaron a reproducir dicha estética tatuando sus propios cuerpos, y de esta manera una nueva forma de artesanía vería la luz en el archipiélago japonés, los ahora denominados orimono. En aquella época, todos los tatuajes eran hechos a mano por artesanos que utilizaban cañas y agujas hechas de bambú con tintas vegetales para insertar la tinta en la piel. Los colores disponibles en ese entonces eran el negro, el rojo y el celeste verdoso. Esta técnica de tatuaje pasaría a llamarse tebori, que se sigue utilizando hasta el día de hoy por algunos tatuadores. Como mencionamos anteriormente, los orimonos eran particularmente populares entre las clases trabajadoras, como por ejemplo entre los bomberos, los hikeshi. Aquí los tatuajes eran una forma de protección espiritual contra el fuego, y se tatuaban diseños relacionados con el agua, como dragones, olas y peces. Recordemos que los incendios eran habituales en la ciudad de Edo, porque las edificaciones estaban formadas principalmente por edificios de madera y todas las viviendas poseían estufas y hogueras para cocinar y calefaccionarse. Además de los hikeshi, los orimonos también eran muy frecuentes entre los mensajeros llamados hikyaku, que, como en el trabajo de estas personas, vestir un kimono dificultaba los movimientos, muchos de ellos solían llevar simplemente un fundoshi. Pero, como mostrar el cuerpo prácticamente desnudo también era motivo de vergüenza, comenzaron a cubrirlos con tatuajes. De esta manera, en la sociedad cobraría fuerza de que los tatuajes eran algo que tenían que llevar este tipo de profesionales, e incluso se llegaron a realizar colectas entre los comerciantes para tatuar el cuerpo de los jóvenes que aún no habían llenado su piel de tinta. Otro de los grupos que adoptó el orimono como signo de pertenencia fue el de los kyokaku, una especie de justicieros callejeros que actuaban en bandas organizadas para proteger a los más débiles contra los bandidos y el gobierno corrupto. Lo que todas estas categorías sociales tienen en común es su diferencia con respecto a la clase social alta, los samuráis. Los tatuajes no se extendieron demasiado entre los samurái, debido al ya mencionado pensamiento confuciano que no veía con buenos ojos que una persona hiriese su propio cuerpo. Pero además de esto, los samuráis veían los tatuajes como una práctica bárbara y se consideraban demasiado dignos para ser tatuados. A diferencia de los samurái, la clase obrera veía al orimono como una forma de demostrar su valentía y rebeldía. Es el mismo sentimiento que está presente en el Suikoden. Como podrán ver, los orimonos durante el periodo Edo eran una práctica aceptada y recurrente, y nadie trataba de ocultarlo. Pero todo esto cambiaría drásticamente al finalizar el periodo Edo,
con la abolición del shogunato, la apertura global y el comienzo de una nueva era. Los tatuajes durante el periodo Meiji. Tras el fin del shogunato y el comienzo de la era Meiji, el nuevo gobierno acabó con el aislamiento nacional poniéndole fin al sakoku, que durante más de 200 años mantuvo a Japón aislado del resto del mundo. Como resultado de esta apertura, comenzaron a llegar los primeros invitados de honor extranjeros. Durante su estancia en Japón, estos nuevos visitantes observaban las costumbres niponas. Entre todas ellas, también observaban a los hombres que ostentaban sus orimonos en las calles, cubiertos solamente con un fundoshi, y las registraron en sus diarios como costumbres características del pueblo japonés. El problema fue que el gobierno durante la era Meiji consideraba algo problemático que estas prácticas pudiesen interpretarse como un aspecto primitivo de Japón, y para preservar su imagen ante los países occidentales, las autoridades decidieron ponerle fin a la práctica del tatuaje en 1872, prohibiendo tanto el oficio de tatuador como castigando a las personas que llevasen tatuajes. Durante esta época oscura, la práctica fue marginalizada, pero la cultura sobrevivió en clandestinidad, permaneciendo intacta entre los más aficionados, aunque ahora de una forma mucho más oculta, ya que el orimono debía mantenerse siempre bajo el kimono. Mientras que algunos orishis se iban a otros países para ejercer su oficio en paz, los que quedaban debían permanecer ocultos de las autoridades, ejerciendo su oficio con carteles falsos. Estas regulaciones afectaron seriamente también a las mujeres de Okinawa y al pueblo Ainu de los cuales hablamos al principio del video, llegando a casi extinguir estas prácticas en dichas islas. Cuando las personas eran arrestadas por la policía por tener tatuajes, eran sometidas a prácticas brutales, como la eliminación del irezumi mediante sustancias ácidas. A todo esto, los tatuadores japoneses que habían viajado a otros países ponían en evidencia las avanzadas técnicas que tenían, y por ende su fama iba en aumento. Pero lamentablemente la mayoría de los clientes solo pedían pequeños tatuajes que podían ser realizados fácilmente, por lo que no tenían oportunidad de mostrar toda su verdadera destreza. La fama de los tatuajes japoneses en esa época fue tal que los extranjeros llegaban a Japón y había quienes buscaban hacerse un tatuaje a modo de souvenir característico del país. Incluso se sabe que el rey Jorge V del Reino Unido se hizo tatuar un dragón y un tigre durante su estancia en Japón en 1881, y también en los periódicos anglosajones existían varios testimonios de personas que se habían tatuado en Japón. Esto despertaría un interés creciente en muchas personas en Occidente. También durante esta era se formó un grupo muy importante para la cultura de los tatuajes japoneses, el Kanda Chojukai. Kanda era el nombre del distrito donde los clientes fundaron este grupo, pero poco a poco fue aumentando el número de clientes de otros lugares, y la organización adoptó el nombre de Edo Chojukai. El Edo Chojukai era una asamblea de personas tatuadas por el Orishi Ori-1 I. Ellos mantuvieron viva esta cultura hasta el punto de que este grupo de entusiastas sigue existiendo en la actualidad. Durante todos estos años de existencia, los miembros del Edo Chojukai fueron los clientes de Ori-1 I, luego de Ori-1 II, así como de Ori-1 III. Cada año, sus miembros se reúnen en el santuario sintoísta Oyama Afuri, en el monte Oyama, entre Fuji y Tokio. En este lugar, los seguidores del Chojukai participan en una ceremonia religiosa, en la que se purifican bajo una cascada, muestran sus tatuajes a los dioses y proceden a rezar en el recinto del santuario. Los sacerdotes que dirigen las ceremonias y viven en el santuario llevan generaciones acogiendo al Edo Chojukai,
y comprenden la esencia espiritual de este oficio y su importancia en la cultura y en la historia japonesa. El Irezumi volvería a sufrir grandes cambios durante la era Showa. Estos cambios se deben principalmente a la influencia estadounidense. Los tatuajes durante la era Showa. Tras la derrota del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo de ocupación de las fuerzas aliadas y se establecieron bases del ejército estadounidenses en cada región del país. Los estadounidenses gobernaron durante varios años y modificaron leyes y crearon nuevos decretos. Entre las leyes aprobadas bajo la presión estadounidense, el gobierno japonés se vio obligado a levantar la prohibición de los tatuajes en 1948. Al mismo tiempo, muchos tatuadores comenzaron a trabajar tatuando a los soldados estadounidenses que estaban destinados allí. Estos clientes preferían el estilo americano en lugar del japonés, y también existían numerosos soldados que ya portaban tatuajes hechos en América, y esto sería una gran influencia para el Irezumi, como veremos a continuación. A finales de los años 50, dos Orishi participaron en el otro gran salto evolutivo del Irezumi. El primero de ellos fue Origoro I, quien conoció a un soldado estadounidense que tenía una máquina de tatuar eléctrica, lo que lo llevó a fabricar sus propias máquinas de tatuar, basándose en la del soldado, apareciendo así las primeras máquinas de tatuar japonesas. El segundo Orishi que desempeñó un papel muy importante para el tatuaje en Japón fue Orihide, el primer tatuador japonés después de la Segunda Guerra Mundial en viajar por Estados Unidos y formar un vínculo con el tatuador estadounidense Sailor Jerry. A Sailor Jerry le interesaba el imaginativo y los patrones japoneses, mientras que a Orihide le interesaba conseguir todos los pigmentos posibles y llevárselos a Japón. Así que, luego de establecer una relación epistolar que duró 4 años, Orihide viaja a Hawái a reunirse con Sailor Jerry por primera vez. Sailor le regaló a Orihide una gran cantidad de colores, máquinas de tatuar e incluso le enseñó a tatuar con máquina, mientras que Orihide le compartió sus conocimientos de las técnicas de Tebori y la historia de sus diseños, reintroduciendo el tatuaje tradicional japonés nuevamente en la cultura occidental. Con el regreso de Orihide a Japón, se introdujeron los nuevos pigmentos y máquinas de tatuar, que se extendieron rápidamente por todo el país. Y aquí inicia una nueva gran revolución, porque ahora no solo la técnica había cambiado, sino que la paleta de colores era mucho más amplia que nunca, dando como resultado la posibilidad de hacer tatuajes mucho más coloridos y llamativos. Los tatuajes durante las décadas del 60 y 70. Durante este periodo, la imagen del tatuaje en Japón se vio estigmatizada una vez más, principalmente por culpa del cine japonés, en donde hubo una proliferación de películas de la Yakuza, que siempre aparecían representados llenos de tatuajes. Esto, sumado a que en los 80 y en los 90 la actividad de los Yakuza fue cada vez más intensa, la población general buscaba prohibir el acceso de la Yakuza a sus negocios. Pero, por temor a la ira de la mafia, se limitaron a prohibir la entrada a personas tatuadas, principalmente en los onsen, los baños termales. Desde entonces, solo los apasionados por esta cultura del tatuaje y los miembros de la mafia han seguido perpetuando la tradición del orimono. Sin embargo, a pesar de la demonización gubernamental y la negativa opinión del público, el número de Orishi en activo y su correspondiente clientela no va en declive aún 30 años después, manteniendo la vigencia del mensaje de los héroes del Suikoden. Tatuajes japoneses en el siglo XXI. Al contrario de lo ocurrido en Japón, los tatuajes japoneses fueron ganando popularidad en el resto del mundo y dispararían su popularidad entre los años 2000 y 2010, cuando Europa, Estados Unidos,
o Sudamérica, muchos tatuadores empezaron a especializarse en las técnicas tradicionales japonesas, que nunca habían sido tan populares en el mundo completo como en ese momento. Pero, aunque el tatuaje japonés se haya puesto de moda en Occidente, poder armar estos enormes tatuajes no es tarea fácil, y los requisitos en conocimiento de cultura, historia y religión deberían estar presentes en todo momento al momento de crear estos tatuajes de cuerpo completo. Bueno, querida gente, hasta aquí llegamos el día de hoy con el video. Como podrán haber visto, la historia del tatuaje en Japón está repleto de altibajos, con unos comienzos difíciles, una época de apogeo y luego una época de varias prohibiciones y resurgimientos. Posiblemente ahora estemos atravesando otra revolución, ya que en la actualidad mucha gente joven elige estos tatuajes en Japón y no está tan estigmatizado como antes. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si les gustó, ya saben que pueden apoyar el canal con su like, un comentario y su suscripción. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. Adiós.